Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Dios les bendiga. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a los que ya se están conectando por allí, a los que se conecten más adelante y a los que también nos vean de forma diferida. Dios les pueda bendecir grandemente, grandemente, grandemente. A través de la página de Radio Cristiana TF estamos llevando a ustedes este programa de día lunes. Hoy teníamos que salir un poco más temprano, pero no es fácil, no es fácil. Y bueno, no pudieron venir los pastores nuevamente por algún motivo. Pero bueno, igual estamos aquí al aire a través del programa, llevándoles a ustedes en esta noche un programa especial de día lunes, para poder así cumplir, ¿cierto?, con la labor de anunciar el Evangelio. Este Evangelio que es maravilloso. Así es que bienvenido a los que puedan quedarse en el programa, bienvenido a los que puedan acompañarnos por un momento, bienvenidos. Espero que Dios les pueda bendecir grandemente. Espero que sea de bendición para ustedes. Es probable que estemos con el volumen muy alto de la música. Vamos a bajar un poquito. Por ahí lo vamos a proporción muy bajo ahora. Por ahí creo que está. Ya. Si está muy fuerte me avisan. Espero que Dios les pueda bendecir a todos ustedes. Espero que sea de bendición este programa. Espero que tengamos una palabra para su vida. Tenemos también ahí la aplicación para que usted la descargue de la radio ya en su celular. Y así puede escuchar música cristiana todo el día. Excepto cuando se cae la señal. Excepto cuando se cae el internet acá. Porque hay momentos en que se cae el internet, como el lunes pasado, si no me equivoco, estuvo todo el día caído el internet. Creo que fue el lunes, no recuerdo ya. Pero bueno, esperamos en el Señor que Dios les pueda bendecir grandemente a ustedes. Bien, vamos a dar inicio a este programa de día lunes. Lunes ya... lunes 22, si no me equivoco, ¿no? 22 de diciembre. 22 de diciembre, ya se va el año. No queda nada de este año 2025. Viene un año 2026, un año que probablemente no sea muy bueno, como viene sucediendo desde hace tiempo. Cada año que viene es más complicado, más complejo. Este año 2026 han sucedido muchas cosas. Y 25, perdón. El 2026 no sabemos lo que va a pasar. Pero tenemos nosotros una esperanza, que es nuestro Señor Jesucristo. Que, como dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que a tener esa confianza y esa esperanza en Dios. Los que nos escuchan a través de la radio también, un saludo cariñoso para ustedes. Bienvenidos al programa. A través de la aplicación. La aplicación, ese código QR que sale ahí en el videito, usted le puede sacar una foto o poner la cámara ahí para que pueda descargar la aplicación. Bien, vamos a pedir a nuestro Dios que Él nos bendiga, que nos ayude en esta hora, que Él nos dé esa sabiduría necesaria para hablar de la palabra de Dios en esta noche. Amado Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, estamos ante su presencia en esta hora, rogándole, mi Dios, que usted, Dios mío, tome control y dominio de este lugar. Dios mío, de estas ondas de radio, Señor, que corren a través del mundo por medio de esta tecnología que es el internet, Señor. Yo te pido, mi Dios eterno, que a través de ella lleves esta palabra,
y alcances aquellas vidas que necesitan una palabra de esperanza, una palabra de vida, una palabra de salvación. Yo te ruego, Dios mío, que este mensaje, como fue entregado aquel día, Señor eterno, allá en los inicios, hoy también, Señor, fluya, corra, Dios mío, y llegue hasta aquellos hogares revelándose a través de la luz divina del cielo, Dios mío, que proviene del trono de tu gracia, a los corazones de aquellos que la oyen. Yo te pido, mi Dios, que esta palabra sea de bendición en el nombre de Jesús. Amén. Acompáñenos en el programa, acompáñenos en esta noche para que pueda ser de bendición. Yo sé que acá a veces me aparecen personas conectadas y a veces hay algunos que no aparecen conectados. No sé cómo funciona este sistema ahora. Bueno, pero no se vaya usted, pues quédese con nosotros. Acompáñenos en esta noche. Hoy vamos a leer una palabra del Señor que aparece aquí en el libro de Lucas. Como día lunes, ¿cierto? Que, bueno, hice el programa desde la aplicación o desde la... desde donde lo hago yo siempre. No de donde lo hacemos los días lunes porque por equivocación. Me equivoqué, debía haberlo puesto al otro lado. Me equivoqué, discúlpenme. Era día lunes. Tarde, pero día lunes aún. Vamos a leer, como les decía, este mensaje, porque es un tiempo donde todo el mundo tiene una palabra en mente. Navidad, ¿verdad? Navidad. Vamos a hablar qué pasó en esa natividad, en ese tiempo de natividad que la gente procura recordar. Si bien es cierto, esa palabra está en la mente de las personas, pero a veces no es la forma adecuada como se entiende. No es la forma adecuada. Se entiende de una manera, podría decirse, muy errónea. Pero hoy vamos a tratar de hablar un poquito de qué sería la Navidad o cómo debemos recordar nosotros. Porque esto no solo debemos recordarlo un día en el año, sino que debemos recordarlo siempre. Siempre que un día nació alguien allí. Como el título de este tema o de este programa dice: de su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. Esa fue la ruta de nuestro Señor Jesucristo. Dolorosa, desde su trono, imagínense usted, desde su trono al pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mi vida. Tremendo. Bien, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en aquel tiempo? Vamos a hablar de aquí de Lucas capítulo 2, verso 8 en adelante. Dice así: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer
lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Qué tremendo tema, qué tremenda palabra del Señor vemos aquí en estos versículos. Qué tremenda palabra del Señor. Vamos a analizar un poco lo que allí sucedió. Vamos a analizar qué fue ese nacimiento. Recordemos que desde su trono, desde el trono de gloria, desde los cielos, fue enviado el Hijo. Fue enviado Jesucristo al mundo. La Biblia nos muestra que Él, dice, dejó su trono de gloria. ¿Cierto? Se despojó de su grandeza, de su gloria. Recordemos nosotros que Juan en el Apocalipsis lo vuelve a ver en esa condición original al Señor. Dice que su rostro brillaba, sus ojos eran como dos llamas de fuego, su pelo blanco, largo, un cinto de oro en su pecho. Al punto que cuando Juan lo ve, dice, cae al suelo Juan. Juan dice que cayó al suelo. ¿Por qué? Porque estaba ante la mismísima gloria del Señor Jesús. Y todo eso, Él lo ha tenido siempre. Pero cuando vino al mundo, se despojó de eso. Se despojó al punto desde ese trono de gloria, venir a un pesebre y nacer en un pesebre. Imagínense usted lo tremendo. Desde su trono hasta el pesebre. Es tremendo eso. Dice un comentario, junto con esas circunstancias que denotan la humillación del Hijo de Dios, el Señor dispuso que hubiese también manifestaciones de su gloria que equilibrasen la situación. Viendo al Salvador envuelto en pañales y recostado en un pesebre, nos vemos tentados a pensar seguramente que este no puede ser Hijo de Dios. Pero cuando vemos que su nacimiento es celebrado con alabanzas de un ejército celestial, pronto nos vemos obligados a rectificar y decir seguramente que este no puede ser otro que el Hijo de Dios. Claro, porque si humanamente nosotros miramos a Jesús en un pesebre, que el Señor de gloria descienda desde su trono hasta el pesebre, si lo miramos con nuestra humanidad, diríamos no puede ser, es imposible. Pero cuando nosotros veíamos los acontecimientos alrededor de esto, como la manifestación de estos seres celestiales, huestes celestiales, dice la Escritura, lo que hablaría de multitud de ángeles, de seres celestiales que descienden allí donde el ángel le está dando el mensaje a los pastores. Porque el texto que leímos comenzaba diciendo, habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. O sea, pastores que cuidaban ovejas. Y estaban allí, se quedaban, porque en aquel tiempo de verano, o sea, no tiene nada que ver con este tiempo en Israel, pero en tiempos de verano era cuando estos pastores salían a los campos y se quedaban con las ovejas en los campos, cuidando las ovejitas. Y en esa vigilia de la noche, porque era un lugar peligroso, no podían dejar las ovejas allí y ellos ponerse a dormir. Ellos tenían que velar en las noches para proteger sus ovejas. Y estando ellos velando en aquel día, de repente dice que aparece un ángel del Señor. Y la gloria del Señor los rodeó, o sea, un resplandor de luz que ilumina todo el entorno. Y esa noche quizás oscura,
se hace como el día. Se hace como el día. Ya eso es fuerte. Para alguien que no está esperando algo así. Porque los pastores, aunque tenían las profecías bíblicas, y aunque ellos esperaban que un día naciera Jesús, no esperaban que un ángel se les apareciera a ellos. No esperaban eso. Pero el ángel se apareció de igual manera allí donde estaban ellos, en aquel día. La Biblia dice que allí en aquel entorno, o en ese entorno, se hizo algo muy glorioso, muy hermoso. Ángeles dando un mensaje, como también huéspedes adorando al Señor. Entonces cuando miramos ese otro lugar, miramos o ese otro punto de vista, no miremos solamente que, o si bien miramos que Él nació en un pesebre, pero miremos lo que sucede alrededor, el mensaje que traen los ángeles. Eso nos da claridad que el que había nacido era el Hijo de Dios, el que venía desde su trono hasta el pesebre. En Mateo se nos refiere la comunicación que de este nacimiento hizo Dios a los magos por medio de una estrella, puesto que eran gentiles, dicen algunos, pero pueden haber sido gentiles, pero quizás también podrían haber tenido algún conocimiento o descendencia israelita, porque venían del oriente, o sea, venían de los lugares donde el pueblo de Israel había estado esclavizado años atrás. Allí donde nos muestra el libro de Esther, que también hubo un gran convertimiento de gentiles que se convirtieron a Dios, porque vieron cómo Dios se manifestó para proteger al pueblo de Israel en Babilonia, en aquel tiempo. Allí donde estaba Esther. Y Esther, cierto, muestra que muchos de estos hombres creyeron en Dios. ¿Cómo es posible que gente que no tuviera ningún conocimiento de Dios podría estar y saber, cierto, que una estrella iba a guiarlos? ¿Cómo podrían ellos saber? Claro está que ellos tenían conocimiento de las promesas del Señor. Claro está que ellos tenían conocimiento de esas promesas. O eran gentiles que en los tiempos de Esther se habían convertido a Dios. Uno puede decir, pero no, esos ya estaban muertos cuando nació Jesús. Pero, ¿quién dice que ellos no les siguieron hablando de generación en generación? La pregunta es que cómo estos hombres, magos, aquí los pone como magos que aquí la palabra no es hechiceros. No es hechicero, no es gente que hace hechizos o que hace magia. Es gente que estudiaba los acontecimientos observando las estrellas. ¿Cómo se les llama a estos que estudian el universo hoy en día? Que no son hechiceros. Lo mismo pasaba en aquel tiempo. Si bien no tenían los instrumentos que hoy tienen los científicos, ¿cierto?, para analizar todo lo que pasa en el mundo. Pero estos hombres usaban métodos para poder analizar las cosas que podrían suceder en cualquier momento. Observando el movimiento de las estrellas y todo lo que podían ellos ver. Eso era lo que habla aquí la Biblia de magos. No son si alguno todavía tiene ese concepto de que eran reyes magos. No eran reyes magos. Eran magos. La Biblia no habla de reyes magos. Habla de magos, ¿ya? Para que se entienda, ¿cierto?, el por qué a veces la gente enseña cosas tan extrañas como decir, no, eran reyes magos. O los reyes magos aparecen allí en las Navidades hoy en día. No eran reyes magos. Eran magos. Eran científicos, podríamos decirle nosotros hoy en día. Que observan
¿cierto? O que observaban las cosas que sucedían en el cielo, usando algún método que ellos tenían en ese tiempo. Pero aquí dice la comunicación es hecha por medio de ángeles a los pastores. O sea, a los magos es a través de una estrella, ¿verdad? Pero a los pastores les habla un ángel, los cuales eran judíos. Estos pastores eran judíos. Esa es la diferencia. Eran judíos. Claro está, cierto que pertenecían al pueblo de Israel, los pastores. Pero los magos no tenemos certeza si tenían descendencia judía o no. No tenemos certeza. Pero sí tenían conocimiento de lo que Dios había hablado. Dice que estos pastores, ¿cierto?, estaban en un tiempo allí en el campo. ¿Ya? Vivían allí en el campo con sus ovejas. Increíblemente, el ángel no fue enviado a principales sacerdotes, que podría haber sido quizás considerado humanamente lo más apropiado, que Dios enviara a los principales sacerdotes un ángel a decirles que había nacido el Mesías. Pero no envió Dios a los sacerdotes, envió a unos pastores que estaban por allá, por el campo. Qué importante. Eso también nos da a entender a nosotros otra cosa. Nos da a entender que a veces las ocupaciones no es un impedimento para que Dios se revele a nuestras vidas. No es un impedimento. A veces el trabajo. Hay gente que dice, no, yo no puedo dejar la iglesia por el trabajo. Pero quizás es un trabajo que Dios te dio, lo estabas pidiendo y Dios te lo dio. Y quizás por un tiempo lo puedas hacer. No estoy diciendo que lo hagas así como así, tan fácil, sino que sepas que es la voluntad de Dios. Pero allí donde tú estás en tu trabajo, Dios no va a dejar de visitarte. No porque te vayas a un trabajo, Dios no va a hablar contigo. No porque te vayas a un trabajo, Dios se va a olvidar de ti. No porque estés alejado de la iglesia, en el sentido de que no puedes asistir por diferentes motivos. No porque tú has decidido no ir a la iglesia, sino que porque no puedes por algún motivo. No por eso Dios va a dejar de visitarte. Porque Dios no se olvida de eso. A los que están ocupados en los honestos quehaceres de la vida, Dios no se olvida de ellos. Así que no pienses que hoy no he podido ir a la iglesia por un mes por causa de mi trabajo, Dios me va a abandonar. No. Allí donde estás tienes que mantenerte en comunión con Dios para que Dios también esté contigo. Imagínense, los pastores allá en el campo, ocupados de sus ovejitas. Allí los visitó Dios. Qué tremendo es. Luego vemos la sorpresa que causó en ellos la presencia del ángel que irradiaba resplandor sobre ellos. Dice la Biblia en el verso 9 que tuvieron gran temor. Gran temor. Claro que debe causar temor ver algo semejante. No en el sentido de juicio, de miedo de juicio, sino temor porque es la gloria de Dios. Recordemos que cuando Isaías tiene la visión y ve también la gloria de Dios, él cae al suelo y dice, voy a ser muerto porque soy hombre pecador, tengo mis labios llenos de malas palabras. Y todos los hombres en la escritura que nosotros veíamos que tuvieron un encuentro glorioso con divinidades, ya sean ángeles o otro tipo de divinidades celestiales, o la aparición del mismo Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento, veíamos que todos ellos fueron fuertemente impactados por esa revelación de Dios. En este tiempo Dios se revelará así.
Sí, Dios se puede revelar de esa manera también. Porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Aunque hoy Él mayormente se revela por su palabra y a través del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo el que ha sido enviado a nosotros, primero para convencernos de todo pecado, justicia y de juicio. Segundo, para guiarnos en el camino de la vida, en el camino correcto, en el camino trazado. Para estar con nosotros todo el tiempo. Entonces el Espíritu Santo nos habla de formas diferentes hoy en día. No necesita Él manifestarse, simplemente habla a nuestros corazones. Habla a nuestro entendimiento. Habla a nuestro entendimiento. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado a nuestro entendimiento? Y decimos, ¿qué estoy pensando? Y no es que usted esté pensando, es Dios que está hablando a su vida. Por eso es que tenemos que aprender a oír cuando Dios nos habla. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Dios siempre nos ha querido hablar, Dios siempre ha querido tener comunión con nosotros. Pero a veces nosotros no dejamos que Dios nos hable. No dejamos que Dios nos ministre. No dejamos que Él nos enseñe. No dejamos que Él nos guíe. No lo dejamos. Y debiéramos hacerlo. Aquí dice la Escritura que ellos tuvieron gran temor. No precisamente de esperar por ellos malas noticias, sino por lo repentino de una experiencia tan extraordinaria y sobrenatural. Por eso se asustaron ellos, o se llenaron de temor. Claramente se ve por el texto que no esperaban tal aparición. Las visitas celestiales han de alcanzar o alcanzarnos al estar preparados y en vela. Ante el resplandor de la gloria del Señor, la noche se les tornó un día luminoso. Imagínense, estar en una noche oscura y de repente que aparezca el Señor allí o un ángel para hablarnos. Tremendo. O sea, ¿quién no se llenaría de temor en una cosa así? Si estamos bien preparados, veremos cómo muchas veces la noche de nuestras dudas y perplejidades se nos convierte de repente por inspiraciones y toques amorosos de la divina gracia en días llenos de luz y de gozo. ¿Cuántas veces ha pasado esto en nuestras vidas? ¿Cuántas veces hemos estado en un momento difícil, en una noche difícil, pero allí hemos estado clamando a Dios? Hemos estado buscando a Dios, pero aunque veíamos que el entorno nuestro es un entorno oscuro, un entorno de tinieblas, un entorno difícil. Pero en esa noche oscura, en ese momento de oscuridad, Dios refleja un rayo de esperanza, un rayo de luz de esperanza. Y luego pensamos diferente. Luego sentimos algo distinto y veímos la vida de una forma muy diferente a lo que la estábamos viendo en ese momento de oscuridad. Porque cuando nosotros nos encerramos en un asunto, cuando nosotros, por ejemplo, pensamos en una enfermedad que posiblemente tengamos y nos encerramos en esa enfermedad, decimos, ¿cómo voy a salir de esta enfermedad? ¿Cómo voy a salir de esta enfermedad? Y cuando esa enfermedad, porque hoy en día hay muchas enfermedades que increíblemente la ciencia ha aumentado tanto que nos hemos llenado de todas las enfermedades y no de las curas para las enfermedades. ¿Ha entendido eso usted? ¿Cómo es posible que la ciencia ha aumentado tanto de tal manera y nosotros los seres humanos nos hemos llenado de enfermedades y no de las curas para las enfermedades? ¿Cómo cree usted que es eso? ¿Qué pasa ahí? Entonces cuando de repente el doctor nos diagnostica una enfermedad difícil, hay muchas enfermedades que son complejas. Una de las más complejas en este tiempo es el cáncer y las más comunes también en la sociedad. No solamente en adultos, en jóvenes y en niños. Cáncer.
Me imagino que al recibir esa noticia, el ser humano se colapsa. La humanidad del hombre se colapsa. Porque dice, voy a morir. Porque se considera que para el cáncer no hay medicina. Con excepción de cuando se diagnostica tempranamente y logra extraerse, o es posible extraer ese, ya sea tumor, quiste, lo que sea, es posible extraerlo y luego aplicar una serie de cosas allí en el cuerpo, como la quimioterapia, la radioterapia, y tratar de quemar el cáncer que pueda haber esparcido por allí por el cuerpo. Sin embargo, con todo eso la ciencia dice, debemos tener cuidado, el próximo año tienes que volverte a hacer un examen, y el próximo año nuevamente, y todos los años tienes que seguirte haciendo examen porque puede aparecer en alguna parte, y muchas veces aparece. Como otros que son tan invasivos y tan rápido que corren por todo el cuerpo en poco tiempo, y la persona queda compleja. Me imagino que ese momento es complicado. Es como una noche oscura sin saber a dónde ir. Es como encontrarse en un desierto amplio, mirando hacia los horizontes, y todos los horizontes son iguales. Y no sabes dónde te queda el norte, el sur, el este ni el oeste. Imagínate en una situación así. Debe ser difícil. Pero cuando en esa situación nosotros nos encomendamos al Creador, nos encomendamos a Dios, entregamos o rendimos nuestro corazón delante de Dios de verdad. Anoche hablábamos de un tema donde la palabra del Señor habla, o el mismo Señor Jesucristo dijo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda. ¿Qué pasó allí en el desierto? Los israelitas se rebelaron contra Dios y contra su líder Moisés, contra el sacerdote. Contra todo el mundo se rebelaron. Dios permitió que en ese desierto aparecieran serpientes venenosas. Porque la palabra ardiente significa venenosa. Serpientes venenosas. Imagínense en un desierto mordido por una serpiente. ¿Qué esperanza hay? Ninguna. Ninguna. Absolutamente ninguna. La mordida de la serpiente es mortal. Una serpiente venenosa muerde y es mortal. Porque el veneno de la serpiente lo que hace es que no deja que la sangre coagule. Que la sangre se espese, que la sangre se ponga dura. O se cuaje. No sé, para que se entienda. Entonces, nosotros como seres humanos dentro constantemente sufrimos heridas. El cuerpo se rompe por dentro constantemente. Y si la sangre no coagula, entonces no se sellan esas roturas. Y el hombre termina muerto por derrames en el interior del cuerpo. Comienza a derramarse la sangre por todo el cuerpo. Eso es lo que hace la mordida de la serpiente. O el veneno de la serpiente. Pero en esa situación tan tremenda, tan difícil, Dios le dice a Moisés, hazte una serpiente de bronce y ponla en un asta muy alta en medio del campamento. Para que todo aquel que la vea se sane de la mordida de la serpiente. ¿Cómo tenía que el hombre hacer? ¿O qué tenía que hacer el que era mordido de la serpiente? Tratar de ver la serpiente que estaba allí puesta en alta. O en el asta. Y cuando la persona o el israelita lograba ver la serpiente, era sanado. Pero me imagino que
ese deseo de ver la serpiente no era un deseo cualquiera. No era así, oye, ¿me podéis llevar a ver si puedo ver la serpiente? No. Si no me puede llevar, yo me arrastro para ver la serpiente. Si no puedo caminar, voy a arrastras, pero yo tengo que ver la serpiente. Porque era su única esperanza. Hoy en día la vida del hombre, en muchos momentos nos encontramos en situaciones semejantes. ¿Pero qué hago? No hay esperanza. Y la única esperanza que tenemos nosotros, o la única esperanza que tiene el hombre sin Dios, pero también el que está en la iglesia, porque a veces estamos en la iglesia y estamos perdidos como está el que está afuera. Y también nos encontramos encerrados en situaciones difíciles. Nos encontramos presos, amarrados, atados, con cadenas que nos impiden ser libres. Pero estamos dentro de la iglesia. ¿Cómo es posible que alguien dentro de la iglesia esté así? Claro que es posible. ¿Y cómo puede esa persona salir de esa condición? Hoy en día no existe una serpiente de bronce puesta en alto. Existe a uno que fue, ¿cierto?, desde el trono al pesebre. Del pesebre fue llevado hasta la cruz, puesto en una cruz. Y esa obra redentora de Cristo es la que nos da a nosotros esperanza hoy. Y aunque Él no está allí, sino que está puesto en un lugar aún más alto, para que de donde quiera que el hombre mire, observe, lo pueda ver allí, a la diestra del Padre, intercediendo por aquellos que creen en lo que Jesús hizo en el Calvario. Qué tremendo. Desde su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. Pero para que venga a mí, yo tengo que tener esa necesidad, sentir esa necesidad. Me imagino estos pastores, como todos los israelitas común de aquel tiempo, esperando un Salvador. Esperando un Salvador. Ellos llenos de temor. Ellos llenos de temor. ¿Verdad? Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nueva de gran gozo que será para todo el pueblo. Ese es el mensaje que nosotros traímos a través de estos medios. Un mensaje de esperanza. Un mensaje de salvación. Si bien muchas veces corregimos, instruimos, enseñamos, discipulamos, disciplinamos a través de la palabra, todos esos mensajes nos muestran el gran amor que Dios tiene para con nosotros. Porque el propósito del mensaje es mostrarnos el camino, llevarnos por un camino seguro a la eternidad. Ya que es lo único que nos puede salvar. Entonces, en medio de este momento difícil, en medio de esta oscuridad, encerrado en medio de esta oscuridad, nace este mensaje. Y el mensaje continúa diciendo: os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Un Salvador que es Cristo el Señor. No hay otro Salvador. No existe ni en la Biblia, no existe ni en ningún otro libro, no existe ni en ningún otro mensaje. Ni un otro hombre ha podido dar otro mensaje que diga: este es el Salvador. Aunque muchos hombres se han levantado y aunque muchos hombres se han puesto como una esperanza,
ninguno de ellos ha ido desde el trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a tu vida. Ninguno. El único es Cristo el Señor. Y este mensaje es ese. No temáis porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Un Salvador. Nunca más ha nacido un Salvador. Nunca más ha venido al mundo un Salvador. Nunca más. Es el único que ha venido. Como dice el libro de Romanos, creo que el que dice, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en quien podamos creer y ser salvos. No hay. El único se llama Jesucristo. Este fue el mensaje que el ángel comunicó a los pastores. Dejad de temer. No es mensaje de ira, sino de misericordia. Porque mirad que os traigo buenas noticias de gran gozo, que lo será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Como si dijese, el Salvador ha nacido en este día. Tremendo. El Salvador ha nacido en este día. El pesebre que se pone en los hogares hoy en día no representa en absoluto lo que sucedió allí. Porque no se puede hacer una representación de algo tan glorioso. No se puede hacer una representación de uno que vino del trono hasta el pesebre. No se puede hacer una representación. Toda representación que se pueda hacer no solamente no representa la realidad, sino que es pagano. Pagano, totalmente pagano. Porque solamente una vez nació el Salvador, solamente uno vino desde el trono al pesebre, solamente uno. Y ese es Cristo el Señor. Entonces, si vamos a montar allí en un pesebre a un mono de barro, a un mono de yeso, a un mono de madera, no puede ser. No podemos caer tan bajo. No podemos entender tan bajo esta verdad tan grande. No podemos. Y puesto que es cosa de gran gozo para todo el pueblo, bueno es que lo publiquéis, ha nacido en el lugar en que estaba profetizado que naciera, en la ciudad de David. Y os ha nacido, es decir, ha nacido para vosotros, tal como lo dijera Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, un niño nos es nacido, o sea, un niño nacido para nosotros, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Cómo podemos nosotros representar estos nombres tan gloriosos en una cosa tan infame como un mono de barro? ¿Cómo podemos? Imposible. Si bien este mensaje era para los judíos primeramente, también luego alcanzaría a toda la humanidad. El libro de Mateo 11:5 dice que viene o trae el mensaje a los pobres. Dice, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Lucas 7:22 también lo dice. Id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio.
Pero el gozo es para todo el pueblo, pues no hay salvación en otro. Eso lo decía Hechos, en realidad no lo decía Romanos. Yo estaba equivocado, decía Hechos 4:12. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Y el ángel les da una señal para que lo encuentren sin equivocarse. Hallaréis un niño recién nacido envuelto en pañales y acostado en un pesebre. ¿Ve? De su trono al pesebre. El recorrido de nuestro Señor Jesucristo. De su trono al pesebre. Del pesebre al Calvario. Y del Calvario a nosotros. A continuación tenemos la doxología de los ángeles a Dios y la felicitación que extienden a los hombres a cuanto de este singular acontecimiento, o a cuento de este singular acontecimiento. Desde el verso 13 al 14. Tan pronto como el ángel anunció el mensaje a los pastores, apareció junto a él una multitud del ejército celestial que alababa a Dios. Imagínense. Los ángeles del cielo, multitud de huéspedes celestiales, alabando a Dios por lo que había sucedido. ¿Qué misterio tan grande hay allí? ¿Habremos nosotros logrado entender el misterio que hay detrás de esto? Yo considero, o me pasa al menos a mí, que mi mente se bloquea. Se bloquea porque es tan pequeña, mi entendimiento es tan básico, que se me hace imposible aplicar el misterio que existe detrás de esto a mi vida. Por eso los grandes hombres de Dios que han tenido grandes experiencias con Dios caen como muertos al suelo. Porque entender o ver algo tan glorioso, no sé, yo considero que es difícil. Es difícil mantenerse en pie. Yo me pasa cuando leo estos temas y mi mente se va no a lo superficial, sino que observa detrás de los acontecimientos, que mi mente queda sin expresión. Me quedo sin expresión. Porque se me hace difícil interpretar. Se me hace difícil interpretar la gloria de Dios. Se me hace difícil. Se me hace imposible interpretar el misterio de Dios. Bien, Pablo dijo, oí cosas inefables que la mente del hombre no las puede expresar. Que Dios nos ayude.
¿Cómo se explica esto? Los ángeles del cielo que no conocen de perdón, nunca han tenido que ser perdonados ellos. Nunca han cometido una falta, nunca han cometido un error. No saben lo que es ser perdonado. ¿Cómo ellos bajan y glorifican a Dios por lo que está pasando, por lo que ha sucedido? Ellos vieron a su Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores, descender de su trono al pesebre, y ellos bajan detrás de Él. Bendito sea su nombre para siempre. Tan difícil que se nos hace a nosotros entender con claridad este misterio. Tan difícil, tanto que nos cuesta ser fieles, tanto que nos cuesta guardarnos exclusivamente para Dios, tanto que nos cuesta elevar un cántico de adoración a Dios, tanto que nos cuesta cuando llegamos a la iglesia entregarnos en su presencia, como cantábamos antes una alabanza que hablaba de y decía: entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale. A veces llegamos desanimados, a veces llegamos por cumplir a la iglesia, a veces llegamos, o a veces ni siquiera llegamos, a veces nos quedamos en la casa por cualquier cosa y decimos: ah, no, si ya fui el martes, ¿qué voy a ir de nuevo otro día? Se nos hace tan difícil permanecer, ser fieles. Siendo que es la única medicina para escapar, para salvarnos. Siendo que Él es la única medicina. Dice el texto que leía, que recordaba del mensaje de ayer, dice: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, o sea, Jesucristo, así es necesario que Jesucristo sea puesto en alto para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La única salida, la única salvación es mirar a aquel que fue puesto en alto, aquel que descendió desde su trono al pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí.
es tenerlo, es la única salida, es tenerlo a Él. Es más, a veces hemos incluso le hemos dejado, le hemos abandonado, como abandonar un trabajo, como abandonar una carrera, como abandonar una ciudad. Le hemos dejado. Por eso este mensaje, este programa debiera haberse llamado de regreso a casa. ¿Cuántos están allí afuera? ¿Cuántos ya no van a la iglesia? No, es que la iglesia, bla, 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 bla. Excusas, son excusas, porque tú no vas a la iglesia a ver a un pastor, no vas a la iglesia a ver a un hermano, tú no vas a la iglesia a ver a la gente, tú vas a la iglesia a adorar a aquel que vino desde su trono al pesebre y del pesebre al Calvario. Y lo hizo por ti, lo hizo por nosotros, lo hizo por mí. Pero no vas a la iglesia porque algo te pareció mal, porque hay un impedimento que no te deja ir a la iglesia. Por eso no vas a la iglesia. Y el impedimento lo pusiste tú mismo. Nadie te puso el impedimento, tú mismo lo pusiste. Es como ir conduciendo un automóvil y bajarse, poner una piedra en el camino y quedarme allí estacionado porque no puedo pasar, porque yo puse una piedra en el camino, porque yo no quiero seguir. Es lo mismo. ¿Cuántas veces hemos puesto una piedra en el camino para no avanzar? ¿Cuántas veces hemos puesto esa piedra en el camino y nos quedamos detenidos? Porque ya no queremos ir. Es porque no queremos ir. Es porque no tenemos ganas de ir. Pero ¿cómo no tener ganas de ir si el que te vino a salvar vino desde su trono? Vino a un pesebre. A nacer en un pesebre. ¿Cómo? Tú llevarías a tu mujer que tuviera a tu hijo en un pesebre, lo llevarías. ¿Dejarías que tu hijo naciera en un pesebre? ¿Lo dejarías? Pero el eterno Dios dejó que su hijo naciera en un pesebre. No por él, por la humanidad que estaba perdida. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, dicen los ángeles. La multitud que adora a Dios dice gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. ¿Sabe qué significa eso? Ha venido el que puede proveer de paz a esta humanidad perdida. Imagínate que sin Dios, a los que conocen a Dios, imagínate que no tuvieras a Dios y alguien te hubiese dicho, o el doctor te hubiese dicho, tú te vas a morir. Imagínate la situación que te hubieses encontrado. Quizás ahora con Dios tienes otra perspectiva del asunto, pero sin Dios, y sabiendo que hay un infierno, sabiendo que si mueres vas a un infierno, a un lugar de tormento, a un lugar terrible. Los ángeles adoran a Dios por la paz que puede recibir el hombre, por la esperanza, por la vida, que se puede meter en el corazón de los seres humanos. La Biblia dice que sin Dios andamos perdidos, sin esperanza, sin Dios.
Así estamos cuando no tenemos a Dios. Así estamos cuando no estamos reconciliados con Dios. Si fuiste a la iglesia, te alejaste de la iglesia. No puede ser posible que hayan 5 años que no vaya a una iglesia y no estés ni ahí con ganas de ir a la iglesia y que de repente te acuerdas de Dios. No puede ser posible. No puedes tener paz. No, imposible que tengas paz verdadera en tu corazón. Imposible. Porque si te alejaste de Dios, Dios no está contigo. Tal como dijo Jesús, aquí estoy a la puerta y llamo. Él siempre está a la puerta llamándote, pero si no le recibes, si no le abres tu corazón para que Él entre a tu corazón, Él no puede proveer paz en tu vida. Porque Él vino no para estar desde fuera llamándote, Él vino para estar en tu vida. Vendremos a Él y haremos morada en Él, dijo el Señor Jesucristo. Cuando nosotros recibimos a Cristo, Él viene a morar en nosotros. No viene a mirarnos desde lejos, viene a morar en nosotros. Pero si no está en nosotros, y no puede estar en todo el mundo, no está en todo el mundo porque todo el mundo no lo recibe. Solamente está en aquellos que le han recibido y en aquellos que permanecen en Él. Y en aquellos que Él permanece, es en los que hay paz verdadera. Los demás, cada día, se sumen en una oscuridad tremenda, terrible. Por eso, el llamado de Dios es el mismo, o la prisa del llamado de Dios es la misma que sienten estos pastores. Porque estos pastores reciben el mensaje: ha nacido el Salvador, está en un lugar. ¿A dónde está? En un pesebre. Hoy no está en un pesebre. Y aunque fue al Calvario, tampoco está en el Calvario. Ahora está sentado a la diestra de Dios. Y está dispuesto a interceder por nosotros. ¿Qué hicieron los pastores? Lo primero que hicieron, ellos tomaron una determinación. Una determinación. Se dijeron los unos a los otros: vayamos ahora mismo, no mañana, ahora mismo, ¿verdad? Pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado, es lo que ellos dicen. Ellos no dicen mañana pasaremos, ellos dicen pasemos ahora. Es lo mismo que dice Isaías cuando hace un llamado y dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. ¿Cuánto tiempo debemos tomar nosotros para tomar esa determinación? ¿Cuánto tiempo? No sé si habrá alguien en esta hora que no se esté congregando o que sepa que no tiene una comunión con Dios, que aunque va a la iglesia, pero no sé, se siente vacío, siente que no hay una verdadera paz en su vida, siente que no hay una verdadera comunión con Dios. Esto no se trata de ser orgulloso, de ser soberbio y decir: no, yo no puedo decir eso. Yo no puedo hacer eso, no puedo pasar al púlpito a arrodillarme porque ¿qué van a decir de mí? Que soy pecador. No, eso no es un error tremendo. Porque, ¿qué importa lo que digan de mí? Si lo que importa es lo que Dios diga de mí. Si yo estoy mal, tengo que arrodillarme, tengo que pedirle a Dios que me ayude. Tengo que pedirle perdón. Si he pecado, tengo que pedirle perdón. Los pastores reciben un mensaje. Ellos se disponen: pasemos ahora a Belén.
increíblemente ellos no dicen, vayamos a ver si es verdad o no lo que los ángeles dijeron. No dicen eso ellos, sino veamos esto que dicen que ha sucedido. ¿Qué le dice? Se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido. Ellos no dicen, veamos si es verdad que ha sucedido. Dicen, veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Ellos tienen claro que el mensaje viene de Dios. Como el mensaje que está en la Biblia viene de Dios. ¿Qué más necesitamos? ¿Qué necesitan ver las personas que están alejadas del Señor? Las personas que no han tomado una decisión verdadera. Anoche hablábamos de aquellas personas que están en la iglesia y de alguna manera fueron formados. Mire, yo usé una palabra anoche, pero en realidad se me ha olvidado la palabra exacta. Pero la tengo por aquí anotada. Se me ha perdido. Ayúdenos el Señor. Decíamos que hay hermanos que están dentro de la iglesia porque alguien los invitó, porque alguien los convenció de ir a la iglesia. No, si en la iglesia se pasa bien, yo tengo amigos en la iglesia, hay hartos jóvenes en la iglesia, si se pasa bien, de repente hacemos eventos, de repente, no sé, hacemos una comida, de repente participamos. Y se convence la persona y va a la iglesia. Pero eso es todo lo que ha recibido, un convencimiento de alguien que lo convenció. O algún padre crió a su hijo desde pequeño en la iglesia y se acostumbró tanto que la iglesia es su vida. Va a la iglesia constantemente porque ha sido criado, nacido, criado en la iglesia. Pero eso es todo. A veces convencemos a las personas para que acepten a Cristo, las convencemos. Nosotros nos dejamos que los convenza la palabra de Dios. Nos dejamos que lo convenza el Espíritu de Dios. Entonces la persona acepta a Cristo, pero después nunca más va a la iglesia. ¿Es ese un convertimiento? No. Ese es un convencimiento humano. Cuando el Espíritu Santo convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio, el hombre es totalmente diferente, cambia. Toma una decisión en su vida, una decisión real. ¿Cuánta gente está convencida dentro de las iglesias, pero no convencida por el Espíritu Santo? Convencida por alguien, por un amigo, por un familiar, por un pastor. Está convencido, pero no está convencido por el Espíritu Santo. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo convenza al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Ese es el que toma la verdadera determinación. Ese es el que toma una determinación correcta. ¿Por qué hay tanta gente en las iglesias que uno la ve y nunca cambia? ¿Por qué las ve uno incluso hasta que predican y nunca cambian?
Lo segundo que pasó allí con los pastores es que inmediatamente pusieron por obra la resolución que habían tomado y fueron a prisa, a prisa. Ese es el verdadero llamado de Dios. Eso es el verdadero convencimiento de Dios en las personas. Las personas van a prisa. Las personas no dejan para mañana lo que tienen que hacer este día. Esas personas verdaderamente convencidas por el Espíritu Santo que les ha dicho, oye, estáis mal delante de Dios, po. Esas personas van a prisa. No perdieron tiempo, sino que se pusieron en camino a toda prisa, y cuando llegaron al lugar encontraron juntamente a María y a José y al recién nacido acostado en el pesebre. La pobreza de la familia y la baja condición del lugar no fueron obstáculo para reconocer en aquel niño a Cristo el Señor. Imagínense, encontrar a un niño en un pesebre y decir, este es. Los magos no le encontraron en un pesebre. Jesús ya había crecido, ya tenía algún tiempo de nacido. Estos pastores le encontraron recién nacido. Él todavía estaba en el pesebre con su madre. A veces la gente quiere encontrar al Señor en grandes moveres. No, tiene que venir el predicador tanto y ahí voy a conocer al Señor. No. Elías estaba en una cueva en un momento de su vida y de repente hubo un gran terremoto y él dijo, aquí está el Señor, y salió y no había nada. Después hubo un gran fuego y dijo, aquí está el Señor, y no había nada. Pero cuando vino un silbido apacible y delicado, ahí estaba la presencia de Dios. A Dios no lo vas a encontrar en una gran multitud. Sí, lo puedes encontrar también, pero no significa que estás solo en las grandes multitudes. Puede ser una iglesia pequeña. Puede ser una iglesia donde hay 2 o 3 congregados. Por eso no puedes mirar o no puedes medir la presencia de Dios por las multitudes. No. Él estaba en un pesebre y los pastores llegaron y dijeron, este es el Señor. Qué hermoso. Y nosotros celebramos la Navidad. ¿Qué tiene que ver la Navidad con esto? ¿Qué tiene que ver la Navidad con esto? ¿Qué tiene que ver su Navidad? La Navidad que usted va a celebrar. ¿Qué tiene que ver con esto? ¿Qué tiene que ver? No digo que no nos reunamos en la mesa, comamos algo, invitemos a alguien a compartir ese momento. Lo pasemos un momento en familia, bonito. ¿Cómo le podemos decir al niño, esto te lo mandó Papá Noel? ¿Cómo le podemos decir? ¿Cómo podemos nosotros hacer creer al niño que hay un personaje por allí repartiendo regalos a los niños? ¿Por qué no le decís, hijo, te portaste bien en el colegio, te ganaste esta bendición del Señor? Mira, el Señor nos ha bendecido y yo te hago este regalo. ¿Cómo no es más lindo eso? ¿Cómo no es más lindo sentarse alrededor de una mesa sin adornos navideños allí, que payasos, que monos, que viejos rojos? Sin ese tipo de cosas. Cosas que empobrecen la verdad. Que el árbol navideño reflejando luces de colores por todos lados empobrecen la realidad.
Porque Jesús no nació debajo de un árbol lleno de luces. Jesús nació en un pesebre. ¿Me entiendes? Jesús nació en un pesebre. Olor a caballo, olor a vaca, no sé qué había allí, pero allí donde le echaban el pasto para los animales, pero el animal come y hace su necesidad de ahí mismo y todo, al final todo se pasa al mismo olor. No hay un árbol lleno de luces allí. ¿Cómo es que ponemos un árbol pensando que allí hay algo? ¿Cómo hacemos esta comparación de algo tan grande, tan glorioso? Lo comparamos con algo tan fantasioso, tan básico, tan miserable. ¿Por qué no es mejor sentarnos allí un momento a la mesa y hablar de este Cristo el Señor? Oír una alabanza que adore a Dios, que diga desde el pesebre al Calvario. Perdón, desde el trono al pesebre, del pesebre al Calvario, del Calvario a mí. ¿Cómo no pasamos un momento lindo? ¿Cómo no nos reímos un momento allí en conversación? ¿En qué terminan las navidades hoy en día? Unos borrachos, todo olor a trago, a vino. Eso termina en las navidades, las grandes navidades que se hacen. ¿Y dónde está el Señor? ¿Ese es el mensaje que trajo el Señor? ¿Ese es el mensaje? Espero que Dios nos bendiga. Espero que Dios ilumine nuestro corazón en estos días. Deje que Dios ilumine su interior, su ser. Deje que haya un mensaje de Dios para su vida en estos días. Deje que el Señor hable a su corazón. Deje que el Señor le revele la grandeza de este propósito, de este misterio tan grande, tan hermoso. Deje que Dios le revele el misterio que hay detrás de esta actitud de agradecimiento de seres celestiales que no necesitaban, pero veían en la humanidad la falta, la necesidad que había en ellos. Imagínese un ángel parado a su lado, viéndolo a usted lleno de angustia, de tristeza, de desesperanza, que no sabe qué hacer, no sabe qué camino tomar, no sabe qué decisión tomar, no sabe dónde ir, no sabe dónde buscar sanidad, salud. Imagínese un ángel a su lado, ¿qué piensa? Pero ¿por qué no vienes a Dios? ¿Por qué no vienes a Jesús para que Él te ayude? Vas a un lado, vas a otro, recorres todas las medicinas posibles buscando salida. Y el ángel a tu lado dice, ¿pero qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Si el que nació en el pesebre, vino a este mundo a abrir los ojos de los ciegos, a hacer que los cojos anden, a hacer que los leprosos sean limpios, a hacer que los sordos oyen, a hacer que los muertos resuciten, a hacer que les trae el mensaje de esperanza a los que nadie les da una esperanza. ¿Por qué recorres a la ciencia con tanta facilidad si hay algo más cerca de ti? ¿O acaso no viste que los ciegos ven?
que los cojos andan, que los leprosos son limpios, que los sordos oyen, que los muertos resucitan. Ah, pero tienes tristeza porque no tienes con qué hacer un regalo. Tienes tristeza porque justo esta fecha estás sin trabajo, sin dinero. Tienes pena, tienes dolor. ¿Pero por qué? Si hay un mensaje para los que no tienen nada. Hay un mensaje de esperanza, de vida, para aquellos que nadie les da una oportunidad, para aquellos que nadie tiene una esperanza en ellos, nadie ve en ellos algo diferente. No, este está perdido, no, este está perdido, está perdido. Hay tanto que hablar de esto, tan maravilloso. Dios les bendiga, Dios bendiga a los hermanos que se quedaron por allí conectados. Por allí mi hermano Gabriel nos saludó. Que Dios le bendiga también a usted, a su familia. Por allí también se conectó Lore Barahona, Sandra, la pastora Sandra, José Jofré, Bella, María Bugueño y Dubina, Luz, Elisa, María Bahamondes, Víctor, Javier, no sé quién más esté conectado, o no sé quién esté conectado de todos ellos. Espero que Dios les pueda bendecir, espero que esta palabra sirva de una reflexión en su corazón. Le invito a que lea estos textos de aquí. Lucas capítulo 2, del 8 al 20. Léalo. Medite en ellos, piense en ellos. Y le va a ayudar a pasar unos mejores días. Porque ¿sabe usted que estos días son los días que hay más personas con depresión en el mundo? Estos días de fin de año son donde la gente se deprime más en el mundo. Donde hay más cosas que la gente piensa, que no pude hacer esto, que no pude hacer un regalo, el regalo que yo quería a mi hijo, que le fue bien en el colegio. Y comienza la gente a frustrarse. Es que le hice el regalo a mi hijo y mi hijo lo dejó por ahí tirado y me esforcé tanto por comprárselo. No sé. Porque no entendemos el verdadero propósito del nacimiento de Jesús. No lo entendemos. Y no celebramos el nacimiento, sino que celebramos una cosa rara, una especie de fiesta entre pagana, comercial. Eso es lo que celebramos. Y como le digo, no está mal que nos reunamos en la casa con un grupo de familia y comamos una cena y recordemos que un día aquel que estaba allá en su trono dejó su trono y vino el pesebre y nació en un pesebre. Pero no solo quedó en el pesebre, sino que de ahí fue al Calvario, y después del Calvario vino a nuestro corazón, a nuestras vidas. Por eso el tema dice: desde su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario, del Calvario a mí. Que Dios le bendiga. Un saludo cariñoso para todos ustedes. Nos volvemos a encontrar en un próximo programa si el Señor no viene antes. Saludos cariñosos. Bendiciones para todos.